En algunos países, la gente necesitaba carretillas llenas de dinero en efectivo, simplemente para comprar pan. En otros lugares, los gobiernos imprimieron billetes de 100 billones de dólares que aún no alcanzaban para pagar el alquiler. Hoy nos sumergiremos en las caídas monetarias e hiperinflaciones más extrañas de la historia. Desde la Alemania de Weimar hasta Zimbabue y Venezuela, el dinero literalmente se derritió en las manos de la gente. ¿Por qué los líderes siguieron imprimiendo, incluso cuando los precios se dispararon y las tiendas reescribían las etiquetas cada hora? ¿Cómo sobrevivieron las familias comunes cuando sus cheques de pago no valían nada antes de salir del banco? Quédense conmigo, porque cada ejemplo aquí parece más increíble que el anterior. Al final, nunca volverás a mirar el cambio de bolsillo de la misma manera. Billete de 100 billones de dólares de Zimbabue y carretillas de efectivo. En Zimbabue, el dinero se volvió tan ridículo que la gente necesitaba carretillas. A finales de la década de 2000, el gobierno de Robert Mugabe imprimió ceros absurdos. El Banco de la Reserva, bajo el mando de Gideon Gono, produjo billetes de $1 billón. Las tiendas de Harare a veces duplicaban los precios entre la mañana y la tarde. La gente se apresuró a gastar sus salarios inmediatamente antes de que los precios volvieran a subir. Las cifras oficiales de inflación no se dieron a conocer, por lo que los economistas recurrieron a estimaciones aproximadas. Finalmente, Zimbabue imprimió un billete de 100 billones de dólares para su circulación. Ese billete morado gigante no podía comprar más que alimentos básicos. Después del caos, el país cambió silenciosamente a monedas extranjeras. La hiperinflación depengó en Hungría en 1946, cuando los precios se duplicaron casi a diario. En Budapest, en 1946, los precios húngaros se movían más rápido que los lápices de los comerciantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pengo se convirtió en una de las peores monedas de la historia. El gobierno siguió añadiendo ceros y creando billetes con denominaciones alucinantes. A veces a los trabajadores se les pagaba 2 veces al día solo para poder seguir el ritmo. Los menús de los restaurantes en Budapest pueden cambiar entre el momento del pedido y el momento de recibir la comida. Los bancos imprimieron un llamado milpengo, luego un bilpengo, buscando el valor que se desvanecía. En verano, los precios a veces se duplicaban cada pocas horas en las ciudades. Hungría finalmente abandonó el pengo e introdujo el nuevo forint. De la noche a la mañana, los billetes viejos se convirtieron en pedazos de papel coloridos pero completamente inútiles. Alemania de Weimar. Carretillas de marcos del Reich por un solo pan. En Alemania, en 1923, con una carretilla de dinero en efectivo, solo se podía comprar pan. Las reparaciones de posguerra, el caos político y la impresión de dinero destrozaron el marco alemán. En Berlín, los salarios se pagaban diariamente, porque esperar significaba pérdidas instantáneas. Las historias describían a niños apilando billetes como si fueran bloques de construcción o juguetes inútiles. Algunas familias quemaron fardos de leña porque la leña costaba aún más. Las tiendas a veces pesaban el dinero en lugar de contar los billetes individuales en las cajas. Los precios en las pizarras cambiaban varias veces al día en mercados abarrotados. Finalmente, el gobierno de Weimar introdujo el Rentenmark como medida de reinicio. Ese doloroso episodio dejó profundas cicatrices que luego moldearon el pensamiento económico alemán. La crisis del bolívar venezolano y los infinitos ceros cortados de los billetes. En la Venezuela del siglo XXI, el bolívar se convirtió en moneda de broma. Años de mala gestión y caídas de los precios del petróleo empujaron la inflación al caos. Bajo los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Banco Central imprimió furiosamente. Los venezolanos comunes vieron cómo sus salarios se evaporaban antes de llegar a los estantes de las tiendas. Las empresas tuvieron dificultades para actualizar con la suficiente rapidez las etiquetas de precios de los productos básicos.
El gobierno redenominó la moneda repetidamente, eliminando ceros de los billetes y de las pantallas. Pronto, la gente comenzó a depender de los dólares estadounidenses, el trueque o las aplicaciones de pago móviles. Algunos venezolanos usaban billetes pequeños de bolívares para manualidades en lugar de compras. El bolívar todavía existe oficialmente, pero muchos ciudadanos apenas confían en él. Billetes de dinares yugoslavos de la década de 1990, impresos en denominaciones alucinantes. En la década de 1990, el dinero yugoslavo se convirtió en un símbolo del colapso de la federación. Las sanciones, las guerras y la agitación política bajo el gobierno de Slobodan Milošević devastaron la economía. El Banco Central respondió imprimiendo billetes con cada vez más ceros. Las notas saltaron de miles a millones, luego a miles de millones y luego a números astronómicos. Los compradores de Belgrado bromeaban diciendo que el millonario de ayer era el pobre de hoy. Afuera de las tiendas se formaron colas mientras la gente gastaba el dinero en el momento que lo recibía. Algunas pensiones valían menos que el billete de autobús de la ciudad. Con el tiempo, nuevas versiones del dinar reemplazaron a los billetes antiguos una y otra vez. Cuando el país finalmente se desintegró, su dinero hiperinflado murió con él. La crisis del peso argentino que congeló cuentas bancarias de la noche a la mañana varias veces. A principio de la década de 2000 en Argentina, la gente aprendió lo que se siente tener cuentas bancarias congeladas. Después de años de problemas de deuda y un tipo de cambio fijo del dólar, la presión explotó. El gobierno del presidente Fernando de la Rúa limitó los retiros de efectivo, el famoso corralito. De la noche a la mañana, los argentinos de clase media no pudieron acceder a la totalidad de sus ahorros. Multitudes golpearon cacerolas y sartenes afuera de los bancos en las calles de Buenos Aires. Algunos intentaron demandas o soluciones creativas solo para pagar las facturas básicas. Posteriormente, el peso se devaluó y muchos depósitos en dólares se convirtieron. Las familias vieron cómo se reducían los ahorros de toda su vida mientras los políticos culpaban a fuerzas externas y crisis. Desde entonces, los argentinos han visto con sospecha cada nueva promesa monetaria. La lira turca pierde 6 ceros y sigue cayendo. A principios de la década de 2000 en Turquía, los precios cotidianos venían acompañados de ridículas cadenas de ceros. Décadas de inflación habían dejado la lira turca fuertemente devaluada. No era extraño ver facturas de restaurantes que sumaban millones de liras. En 2005, Ankara finalmente eliminó 6 ceros y creó la nueva lira. De repente, 1 millón de liras se convirtió en una, haciendo que los precios volvieran a parecer normales. La gente bromeaba diciendo que se habían convertido en millonarios y que lo habían perdido de la noche a la mañana sin cambiar su riqueza. A pesar del restablecimiento cosmético, los problemas de inflación de Turquía nunca desaparecieron por completo. En años posteriores, la presión política sobre el Banco Central alimentó nuevas caídas. Los turcos ahorraron cada vez más en dólares u oro en lugar de confiar en su moneda. Los turcos ahorraron cada vez más en dólares u oro en lugar de confiar en su moneda. El frenesí de los precios en Brasil en la década de 1980, durante la descontrolada inflación del cruzado. En Brasil en la década de 1980, los trabajadores de comercios prácticamente vivían con pistolas de etiquetas en la mano. La inflación aumentó tan rápido que los precios de las etiquetas cambiaban varias veces por semana. Bajo la presidencia de José Sarney, el experimento cruzado intentó congelar precios y salarios. Al principio, los brasileños celebraron, creyendo que la inflación finalmente podría ser derrotada. Pero apareció escasez, crecieron los mercados negros y volvieron los aumentos ocultos de precios. Los supermercados a veces dejaban artículos sin marcar los precios y los actualizaban en la caja. Las familias se apresuraron a comprar bienes duraderos antes de que sus cheques de pago perdieran su valor. Brasil eventualmente pasó por varias monedas nuevas antes de llegar al real.
Aquellas frenéticas guerras de pegatinas todavía hoy moldean el modo en que los brasileños recuerdan la inflación. Los billetes de dracma griegos de la Segunda Guerra Mundial valían menos que la leña, y también continúa sala caragata. Durante la Segunda Guerra Mundial, el dracma griego fue aplastado por la ocupación y la hambruna. Las fuerzas alemanas e italianas requisaron bienes, mientras los gobiernos títeres imprimían dinero. En Atenas, los precios se dispararon tanto que los billetes perdieron todo significado. Se decía que la gente necesitaba montones de dracmas para comprar una sola barra de pan. Algunos griegos utilizaban billetes como papel borrador o combustible improvisado. Otros recurrieron al trueque de aceite de oliva, pan o cigarrillos para sobrevivir. Cuando llegó la liberación, el sistema monetario del país ya estaba destrozado. Una drástica reforma monetaria eliminó a los viejos dracmas e introdujo un nuevo comienzo. El recuerdo del hambre y del dinero inútil persiguió a la política griega después. El yuan de oro de la era nacionalista china, que perdió su valor en cuestión de meses. A finales de la década de 1940, el gobierno nacionalista chino intentó una última apuesta monetaria. El régimen de Chiang Kai-shek lanzó el yuan oro, supuestamente anclado al oro. Los funcionarios prometieron que este nuevo dinero controlaría la inflación descontrolada que afecta a las principales ciudades. Los precios en Shanghái y Nanjing se dispararon a pesar de los estrictos controles gubernamentales. La corrupción y el contrabando hicieron que fuera fácil evadir los precios oficiales fijados. En cuestión de meses, el yuan oro perdió la mayor parte de su supuesto valor. Las autoridades nacionalistas imprimieron cada vez más billetes a medida que la guerra civil empeoraba. Cuando los comunistas tomaron el poder, el fallido yuan oro desapareció casi de la noche a la mañana. La caída del rublo en la Rusia postsoviética acabó con los ahorros de toda una vida. A principios de la década de 1990, los rusos vieron en tiempo real cómo se desmoronaba el rublo. La Unión Soviética se había derrumbado, pero su sistema financiero no. Bajo la presidencia de Boris Yeltsin, los controles de precios se eliminaron casi de la noche a la mañana. Las tiendas que antes tenían estantes vacíos, de repente se llenaron de productos sorprendentemente caros. Los salarios y las pensiones quedaron muy por debajo de los nuevos precios del mercado. Muchos rusos de edad avanzada vieron cómo sus ahorros de toda la vida se reducían a casi nada. La gente se apresuró a comprar dólares, marcos alemanes o incluso a hacer trueques para conseguir productos esenciales. En 1998 se produjo otra crisis cuando Rusia dejó de pagar sus obligaciones de deuda interna. Esa década salvaje marcó para siempre la manera en que los rusos piensan sobre los bancos y el dinero. La crisis del tequila en México en 1994, cuando el peso se redujo repentinamente a la mitad. A finales de 1994, la crisis del peso mexicano golpeó a los inversores como una resaca. Después de años de optimismo, el aumento de la deuda y las crisis políticas asustaron a los mercados. El gobierno de Ernesto Zedillo devaluó repentinamente el peso frente al dólar. En cuestión de días, el tipo de cambio se desplomó, lo que provocó una conmoción en los bancos mexicanos. Los precios de los productos importados se dispararon, lo que estresó a los hogares y a las pequeñas empresas de todo el país. Estados Unidos y los prestamistas internacionales organizaron un paquete de rescate masivo. Los críticos argumentaron que los mexicanos comunes pagaron el precio de los errores financieros anteriores. Muchas familias ajustaron sus presupuestos y pospusieron grandes compras o viajes al extranjero por completo. El episodio aún influye en la manera en que los inversores ven las promesas de las monedas de los mercados emergentes. La crisis de la libra esterlina del miércoles negro de 1992 que quebró al Banco Británico. El miércoles negro de 1992, los especuladores vencieron al Banco de Inglaterra.
Gran Bretaña había vinculado anteriormente la libra al mecanismo de tipo de cambio europeo. El gobierno del primer ministro John Major se comprometió a defender un nivel específico para la libra. Los comerciantes como George Soros apostaron fuertemente a que el sistema de paridad fracasaría. El Banco de Inglaterra agotó sus reservas, compró libras y aumentó los tipos de interés. Las tasas de interés se dispararon brevemente a niveles que sorprendieron a los propietarios de viviendas y empresas británicas. Al anochecer, Gran Bretaña se retiró del mecanismo y dejó que la libra flotara. La moneda cayó y la credibilidad del gobierno sufrió un duro golpe. Irónicamente, la libra más débil ayudó posteriormente a que las exportaciones y el crecimiento de Gran Bretaña se recuperaran. El desplome de la rupia indonesia en 1997 triplicó los precios de la noche a la mañana. Durante la crisis financiera asiática de 1997, la rupia indonesia cayó en caída libre. Lo que comenzó como problemas monetarios en Tailandia se extendió rápidamente a toda la región. Bajo la presidencia de Suharto, los bancos y empresas de Indonesia, estrechamente conectados entre sí, se desintegraron rápidamente. La rupia perdió la mayor parte de su valor frente al dólar en cuestión de meses. Los precios de los alimentos, combustibles y medicamentos importados se dispararon para el ciudadano común de Indonesia. Los disturbios y las protestas sacudieron Yakarta a medida que crecía la ira por la corrupción y las dificultades. Los prestamistas internacionales exigieron reformas a cambio de fondos de rescate de emergencia. Suharto finalmente dimitió tras décadas en el poder, bajo enorme presión pública. La rupia nunca volvió a sus niveles anteriores, pero la estabilidad regresó lentamente. La crisis bancaria de Islandia de 2008 que destruyó la corona islandesa. En 2008, la pequeña Islandia se encontró repentinamente en el centro de una crisis. Sus tres principales bancos habían crecido mucho más que la economía nacional. Cuando los mercados crediticios mundiales se congelaron, esos bancos quebraron casi instantáneamente. La corona islandesa se desplomó, lo que hizo que las deudas externas y las importaciones fueran dolorosamente caras. Los islandeses comunes vieron cómo se disparaban los pagos de sus hipotecas y los costes de las compras en el extranjero. El gobierno permitió que los bancos quebraran, protegiendo los depósitos nacionales, pero no a los acreedores extranjeros. Los manifestantes golpearon cacerolas y sartenes frente al parlamento en las frías noches de Reykjavik. Finalmente, se impusieron controles de capital para impedir que el dinero huyera de la isla. La recuperación de Islandia se convirtió en un caso de estudio sobre la gestión de un colapso monetario devastador. La reciente caída de la libra libanesa convierte los salarios en calderilla. A finales de la década de 2010, los salarios de la clase media en el Líbano se redujeron al nivel de dinero de bolsillo. Años de deuda, estancamiento político y trucos bancarios finalmente se resolvieron. La libra libanesa, vinculada informalmente durante mucho tiempo al dólar, se desplomó. Los bancos limitaron los retiros y en las esquinas aparecieron tipos de cambio no oficiales. Los maestros, enfermeras y funcionarios públicos de repente ganaron solo una fracción en términos reales. Los supermercados imprimían constantemente nuevas etiquetas de precios a medida que las importaciones se volvían más caras. En Beirut estallaron protestas contra la corrupción y el deficiente sistema financiero. Las familias dependían más de las remesas, de los dólares en efectivo o del trueque básico. La crisis convirtió al Líbano de centro bancario regional en una historia que sirve de advertencia. El dólar de Zimbabue muere nuevamente y el país se dolariza silenciosamente con efectivo. Después de una hiperinflación anterior, Zimbabue intentó nuevamente resucitar su propio dólar. Aparecieron nuevos billetes y monedas que prometían un nuevo comienzo para todos. Pero años de desconfianza hicieron que la gente todavía prefiriera los dólares estadounidenses y el rand. La escasez de efectivo dio lugar a largas filas en los cajeros automáticos,
y a soluciones alternativas creativas de dinero móvil. Los comerciantes a menudo cobraban precios diferentes dependiendo de la moneda utilizada. Algunas gasolineras y farmacias simplemente rechazaron por completo los nuevos billetes zimbabuenses. En la práctica, el país volvió a recurrir al dinero extranjero para lograr la estabilidad. Los funcionarios hablaron de sistemas multimoneda, en lugar de anuncios formales de dolarización. Sobre el terreno, los zimbabuenses simplemente utilizaron el dinero que realmente tenía valor. El denario de plata del Imperio Romano se degradó lentamente hasta convertirse en latón casi sin valor. Incluso la antigua Roma logró inflar su moneda hasta casi dejarla sin valor. El famoso denario de plata empezó siendo una moneda sólida y confiable de la República. A lo largo de los siglos, los emperadores redujeron el contenido de plata para financiar ejércitos y grandes proyectos. En la época del emperador Caracalla y de los gobernantes posteriores, la pureza se desplomó. Las monedas que parecían de plata eran a menudo en su mayoría de metales básicos con capas delgadas. La gente se dio cuenta y comenzó a acumular monedas más antiguas y pesadas con mayor contenido de plata. Los precios en los mercados romanos fueron subiendo a medida que la confianza se iba erosionando progresivamente. Algunos historiadores vinculan esta larga degradación a problemas económicos imperiales más amplios. La historia del dinero de Roma muestra que la inflación no es solo un problema de imprenta moderna. Los destinos revolucionarios de Francia que inundaron los mercados y luego colapsaron por completo. Durante la Revolución Francesa, los políticos intentaron financiar el cambio con papel moneda radical. Emitieron asignaciones, pagarés supuestamente respaldados por tierras confiscadas a la Iglesia. Al principio, los asignados ayudaron a pagar a los soldados y a mantener a flote al nuevo gobierno. Pero la tentación de imprimir más rápidamente superó las promesas de moderación. Los mercados de París y de las ciudades de provincias se llenan de montones de productos cada vez más numerosos. Los precios subieron mientras la gente dudaba cada vez más de la conexión de las notas con la tierra real. La falsificación y la agitación política solo empeoraron la credibilidad de los asignados. Con el tiempo, el periódico perdió casi todo su valor, lo que generó ira y dificultades económicas. Más tarde, Francia reemplazó los asignados por dinero nuevo, en un intento de restablecer la confianza básica. El experimento del papel moneda de John Law, que llevó a la quiebra a la Francia del siglo XVIII. A principios del siglo XVIII en Francia, un jugador escocés dirigía el juego del dinero. John Law convenció al regente Felipe de Orleans para que respaldara un experimento audaz. Creó un banco que emitía billetes de papel y una enorme empresa comercial. Las acciones de Mississippi Company, propiedad de Law, se dispararon mientras los inversores soñaban con las riquezas estadounidenses. Las calles de París estaban repletas de historias de sirvientes que de repente se convertían en ricos especuladores. Pero las ganancias nunca estuvieron a la altura de las expectativas y la confianza se quebró casi de la noche a la mañana. Cuando la gente se apresuró a canjear billetes y acciones, el sistema implosionó. La oyó de Francia y multitudes enfurecidas maldijeron su alquimia financiera. El desastre dejó a las élites francesas profundamente desconfiadas del papel moneda durante décadas. El dólar continental de Estados Unidos durante la independencia dejó de valer un continental. Durante la Revolución Americana, los jóvenes Estados Unidos imprimieron dólares continentales. Estos billetes ayudaron a financiar el ejército de George Washington contra el Imperio Británico. Desafortunadamente, el Congreso Continental carecía de fuertes poderes tributarios o de un respaldo sólido. A medida que se imprimían más billetes, su valor se deslizaba entre las colonias. Los soldados y los agricultores a menudo preferían monedas duras o plata extranjera. La falsificación por parte de los británicos envenenó aún más la confianza en la frágil moneda. Al final, los dólares continentales se comercializaron a solo una fracción de su valor nominal.
La frase "no vale un continental" se convirtió en un amargo dicho cotidiano. Después de la independencia, los estadounidenses rediseñaron su sistema financiero para evitar repetir ese desastre. Moneda de la Guerra Civil Confederada que se convirtió en recuerdo sin valor. En la década de 1860, los Estados Confederados llevaron a cabo una operación de imprenta masiva. Los billetes, ricamente ilustrados, pagaban a los soldados y compraban suministros para la rebelión. Mostraban trenes, plantaciones, figuras alegóricas y, a veces, escenas de trabajo esclavizado. Pero la Confederación carecía de reservas de oro o de un reconocimiento internacional pleno que la respaldara. A medida que la guerra civil se prolongaba, la confianza en el dinero confederado se erosionaba cada vez más. Los precios en Richmond y otras ciudades del sur subieron cada pocos meses. Cuando el general Robert E. Lee se rindió en Appomattox, la creencia básicamente se evaporó. Los exsoldados guardaban montones de notas como curiosidades o recordatorios sentimentales. Hoy en día, los coleccionistas los compran como si fueran historia, no como dinero funcional. La inundación de plata procedente de América que afectó a España provocó una inflación de precios que duró siglos. En la Europa moderna temprana, España ayudó accidentalmente a inventar un problema de inflación global. Llegaron cargamentos masivos de plata desde minas de México y Potosí. Los galeones transportaban tesoros a través del Atlántico hasta Sevilla y otros puertos. Al principio, esto hizo que la corona española fuera increíblemente poderosa y rica. Pero a medida que la plata se difundió por Europa, los precios de los bienes comenzaron a subir de forma constante. Los salarios no aumentaron al mismo ritmo, lo que afectó a los campesinos, artesanos y residentes de pequeñas ciudades. Otros reinos culparon a la plata española de sus propios problemas de revolución de precios. A pesar del dolor, los monarcas siguieron buscando más lingotes de oro en las minas coloniales. La historia muestra cómo un exceso de metal precioso aún puede diluir el valor. El primer papel moneda de la dinastía Song de China que desembocó en inflación. Siglos antes que Europa, China probó el papel moneda y descubrió los dolores de cabeza que suponía la inflación. Durante la dinastía Song, los comerciantes de Sichuan utilizaron por primera vez billetes de papel privados. Finalmente, el gobierno imperial tomó el poder e imprimió la moneda estandarizada Shaozi. El papel era más ligero que las monedas de metal, perfecto para el crecimiento del comercio a larga distancia. Pero a medida que las guerras y los gastos aumentaron, los funcionarios imprimieron más billetes que respaldo. La gente temía que esos papeles solo valieran lo que dijera el emperador. Los precios subieron y los mercados locales a veces volvieron a preferir las monedas de metal más antiguas. Las dinastías sucesoras repitieron el ciclo de experimentos sobre el papel y resultados decepcionantes. Los primeros banqueros chinos aprendieron que la comodidad de imprimir no podía reemplazar una disciplina cuidadosa. Dinero de emergencia Notgeld de Alemania, impreso en tela, madera y porcelana. Durante y después de la Primera Guerra Mundial, las ciudades alemanas enfrentaron una escasez crónica de monedas. Ante la escasez de metal, las autoridades locales comenzaron a emitir su propio dinero de emergencia. Este dinero a menudo venía impreso en papel, pero también en tela o cuero. Algunas ciudades incluso utilizaban finas láminas de aluminio, seda o porcelana estampada. Los diseños presentaban monumentos locales, leyendas o humor negro sobre la inflación en sí. Los coleccionistas de hoy valoran estas extrañas piezas creadas durante tiempos económicos desesperados. En aquel entonces, la gente simplemente utilizaba lo que circulaba para comprar pan y carbón. El gobierno central toleró el Notgeld, pero después intentó retirarlo. El experimento alemán muestra cómo el dinero se vuelve creativo cuando el metal desaparece repentinamente.
La hiperinflación de la corona austríaca en la década de 1920 y los coloridos experimentos locales con el Notgeld. La Austria de la posguerra se enfrentó a problemas similares a los de su antiguo socio Alemania. La antigua moneda, la corona, perdió valor rápidamente después del colapso del Imperio Habsburgo. Los gobiernos locales emitieron billetes de emergencia con colores brillantes y temas extraños. Algunas ciudades austriacas imprimieron billetes que mostraban cuentos populares, chistes o caricaturas políticas. Los precios siguieron subiendo sin parar, especialmente en los concurridos mercados y cafés de Viena. Los salarios de los trabajadores apenas podían seguir el ritmo del alquiler y de los alimentos básicos. En 1926, Austria sustituyó la corona por el nuevo Schilling. Muchos billetes de Notgeld sobrevivieron solo porque la gente los guardó como recuerdo. Hoy parecen postales de una época de caos económico,